Hola Jesús, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Aquí con algunos problemas en el Zoom, que ya no pudimos hacer la charla directamente, pero voy a tratar de responder las preguntas que me mandas a través de mensaje de texto. Y la primera es, ¿qué pasó realmente durante la alternancia en el 2000? ¿Fue pactada o fue manipulada? Desde mi perspectiva, realmente todo el proceso de la alternancia a la democracia en México, pues realmente fue una simulación que se vino construyendo como parte del proyecto neoliberal que se instauró en México desde la década de mediados de los 80. Recordemos que realmente se marca una nueva etapa en la lucha por la democracia en México a partir del fraude de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari se impone, a pesar de que no hubo certeza de que ganó las elecciones de aquel año por encima de Cuauhtémoc Cárdenas. Y casualmente, pues Salinas se va tratando de legitimar a través de otros medios, entre ellos pues esta alianza que construye con Estados Unidos, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y desde que se instauraron las políticas neoliberales entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher a principios de la década de los 80, se había pactado por estos dos grandes países una serie de lineamientos en los que consistía el proyecto neoliberal, que fueron resumidos en lo que algunos académicos nombraron como el Consenso de Washington. Y parte de este Consenso de Washington, además de las privatizaciones, de la apertura económica, implicaba una serie de medidas entre las cuales se incluía la alternancia en el poder. Recordemos que el modelo neoliberal fue realmente un proyecto para que las potencias colonialistas pudieran dominar algunos países en vías de desarrollo, que abrían sus economías con la promesa de que iba a llegar capital extranjero, que iba a detonar un crecimiento económico, pero digamos esta política tenía un chantaje implícito, y era de que si los gobiernos en turno de los países que abrían sus economías disgustaban por alguna razón a los grandes capitales, estos siempre estaban amagando con que se iban a retirar e iban a desfondar la economía de los países a los que llegaban. Entonces, digamos, siempre hubo este chantaje dentro de la política neoliberal y digamos, precisamente por eso fue uno de los requisitos el hecho de que hubiera alternancia en el poder, porque a los grandes capitales que llegaban a estos países, como en el caso de México durante toda la época neoliberal, no les gustaba que hubiera liderazgos fuertes que se mantuvieran mucho tiempo en el poder, porque eso también les dificultaba o ponía en riesgo sus inversiones ante la posibilidad de que hubiera expropiaciones o cosas de esta índole. Entonces, de alguna manera, se fueron generando desde 1988 las condiciones para que se diera esta alternancia en el poder, pero realmente fue una gran simulación para tratar de imponer un bipartidismo de derecha en México. Por eso Zedillo acaba cediendo el poder a Vicente Fox, que implicaba un cambio en lo político, pero no en lo económico, porque hubo una continuidad en el modelo neoliberal. Esta simulación y esta farsa de la alternancia en la democracia en México pues se vino abajo con el fraude electoral de 2006, que fue completamente orquestado precisamente por los políticos mexicanos, con ayuda de los gobiernos extranjeros, que veían con malos ojos un regreso a un proyecto nacionalista como el que planteaba López Obrador, y ahí se acaba desfondando mucho de esta retórica sobre la supuesta alternancia en el poder o alternancia a la democracia. De alguna manera, pues esta simulación y esta farsa fue alimentada por muchos políticos y por muchos comunicadores afines al régimen de Ernesto Zedillo, y en ese grupo creo que podemos identificar muy claramente a personajes como Carmen Aristegui, que ha tenido una defensa muy exacerbada de las políticas de Zedillo, igual que el grupo que se conformó en aquella época con Denise Dresser, con Sergio Aguayo, entre muchos otros, que han simulado o que se han tratado de asumir como los referentes de este proceso político que se llamó la alternancia en el poder, que realmente fue un gran simulacro de los neoliberales, ¿no? Por si no fuera suficiente, el 2006, con todas las implicaciones que tuvo el fraude de aquel año, pues esto se reafirmó con otro fraude en 2012,
con toda la trama del Monex Gate, con la cual llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, también muy cobijado por algunos sectores de los medios de comunicación en México, y digamos, esta gran farsa y esta gran mentira, pues se acaba desnudando con la reacción que han tenido muchos de estos comunicadores políticos, sumándose a la oposición de derecha, tras la llegada, ahí sí, sin cuestionamientos, de legitimidad o de alguna otra índole, con el triunfo aplastante de López Obrador en el 2018. Entonces me parece que ahora lo que revela Francisco Labastida, reprochándole a Zedillo pues estas faltas de apoyo, la manera en que operó la elección Ernesto Zedillo, pues evidencia lo que muchos hemos dicho ya durante mucho tiempo, que esta alternancia en el poder y esta llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República en el 2000, pues fue realmente una simulación, una farsa, un engaño que se venía construyendo históricamente para satisfacer las necesidades del modelo neoliberal instaurado en México. Por eso también me parece que es relevante este testimonio de cómo el gobierno de Zedillo prácticamente pactó con Estados Unidos recibir una cantidad importante de ayuda económica en el contexto de la crisis bancaria, del rescate bancario con el FOBAPROA, el IPAB, que seguimos pagando hoy, y que la deuda es más grande de lo que era en 1998, cuando se aprueba el IPAB entre el PRI y el PAN, precisamente ahí en una jornada muy lamentable en el Congreso de la República Mexicana, a finales de los 90, se le inyecta dinero por parte de la administración Bill Clinton a Ernesto Zedillo con la condición de que se produjera esta alternancia en el poder. Y bueno, pues ya sabemos todas las consecuencias que tuvo este proceso de simulación. Hubo de alguna manera muchos problemas se generaron, incluyendo lo del el proceso de desafuero contra López Obrador y demás, que acabó desfondando la credibilidad que en algún momento pudo haber tenido este proceso de transición hacia la democracia, como le quisieron poner algunos personajes como José Woldenberg, que también fue un protagonista de ese proceso como entonces director del IFE, y que hoy vemos a todos esos personajes que participaron en la fallida transición o en la fallida alternancia en el poder, pues teniendo un papel protagónico en la oposición al lado de la derecha mexicana, al lado de la oligarquía neoliberal, a partir de 2018, que ocurre un cambio de régimen político en México y un cambio también en el proyecto económico, a lo mejor un cambio moderado en la política económica, pero que sin duda se acaba con las privatizaciones, empiezan las estatizaciones de algunas empresas. El caso de Mexicana de Aviación, por ejemplo, creo que es paradigmático, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que este testimonio de Labastida, que también ha puesto sobre la mesa la presidenta Claudia Sheinbaum, evidencia mucho de esta larga farsa que trajo muchas consecuencias, porque digamos, la guerra contra el narcotráfico, decretada por Felipe Calderón y su secuaz Genaro García Luna, es parte de este proceso de simulación democrática que se nos vendió con mucho bombo y platillo en los grandes medios de comunicación, e incluyendo también en medios que aparentemente simulaban ser opciones alternativas a esta gran maquinaria de desinformación, y que en los hechos pues se acaba desmontando, ¿no? Entonces suele pasar que ya estos personajes ya viejos, ya sin tantos compromisos políticos, ya sin tantas ataduras, suelen dar su testimonio de manera más amplia y más holgada para dejar ahí un testimonio histórico, y creo que es lo que está ocurriendo con Francisco Labastida, que tampoco es que haya sido ningún defensor de la democracia, ni mucho menos. Se le olvida a Francisco Labastida mencionar que su campaña política pues estuvo también marcada por el Pemex Gate, un gran fraude a través del sindicato petrolero de Romero de Champs, que desviaron recursos millonarios del sindicato de Pemex y de la misma paraestatal para inyectarlos a la campaña presidencial de Labastida Ochoa. Entonces, tampoco es que sea ninguna luminaria Francisco Labastida, pero digamos, este testimonio de la operación
y la negociación que hubo en Estados Unidos y su punto de vista sobre el tema de por qué, según él, no llegó a la presidencia de la República en el 2000 por estas faltas de apoyo por parte de Cedillo, pues evidencian el gran simulacro democrático que se montó en México desde 1988 y el fraude que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari y que construyó toda una élite económica neoliberal que hoy son los mayores personajes más ricos de México: Carlos Slim, Germán Larrea, Balleres, Ricardo Salinas Pliego, surgieron de este proceso neoliberal de las privatizaciones y que de alguna manera son parte de este gran simulacro democrático que se ha montado en México desde hace muchos años. Entonces, pues es algo de lo que podríamos comentar. Espero poder haber respondido las preguntas, sorteando aquí algunas dificultades en la comunicación, que espero se resuelvan pronto. Y pues bueno, un saludo para ti, Jesús, y para toda la audiencia. Pues ahí tiene usted precisamente esta aportación que como siempre valoramos muchísimo de Manuel Hernández Borbolla, de un tema que sin duda alguna es determinante para entender mucha de la tragedia que ha vivido este país. Lo hemos dicho, en muchas ocasiones se ubica a Carlos Salinas de Gortari como el gran villano del neoliberalismo, pero en lo personal siempre hemos creído que Ernesto Zedillo Ponce de León le dice: quítate que ahí te voy, y que fue una pieza clave, fundamental, para construir ese México que se derrumba, ese México que ha sido apaleado dos veces por el pueblo, por un pueblo que se sintió traicionado, se sintió engañado, se sintió usado por Cedillo, por todos sus seguidores, por todos sus intelectuales, por todos aquellos que estructuraron esa gran mentira de la democracia neoliberal. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.